de quien me siento honrada de formar parte de su vida, y de que él me deje también que forme parte de la mía. Así que es un honor tenerlo hoy acá para nosotros, para disertar con nosotros y para traernos un tema bien interesante que tiene que ver con esta nueva normalidad. Así que bueno, si les parece, estamos en punto 05:06 ya, así que lo que vamos a hacer es mutear los micrófonos de todos y permitirle a Marcelo la palabra, y bueno, después abriremos un espacio para preguntas. Mientras tanto, si alguno tiene una pregunta que no se quiere olvidar, puede ir dejándola en el chat, que Antonio va a ir tomando nota de las preguntas, así después podemos darles la palabra. ¿Ok? Así que bueno, ahora los voy a mutear a todos. Ok. Desmutear. Unmute. Al frente, me parece, ¿no? Sí, vos ya estás desmuteado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Como decía Marité, nos conocemos hace mucho tiempo. Gracias Antonio, Carlos y Silvia por esta invitación. La idea es que podamos compartir una hora sobre este tema que estamos escuchando por todos lados, la nueva normalidad, pero tratar de aplicarlo hacia el mundo de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que creo yo, ¿sí? que está sucediendo y desde dónde nos podemos agarrar para tomar esta situación como una oportunidad? Aclaro ciertas cosas antes de empezar. Obviamente que la situación de cada uno de nosotros es totalmente diferente y nos agarra desde un lugar distinto. Hay muchos que desde el punto de vista organizacional están haciendo mucho dinero en esta situación. Hay otros que están igual. Hay otros que en este momento están bien pero no saben qué va a pasar a futuro. Y hay otros que están sin trabajo y hay otros que están sin trabajo y sin saber para qué lado disparar, ¿sí? Entonces, no los conozco a todos, pero sí estoy seguro que hay un poco de todos, así que me parece que este tema lo tenemos que tomar desde el lugar en el que estamos, ¿sí? Y ojalá sirva para que se lleven, aunque sea una reflexión. El segundo punto, y lo voy a repetir un par de veces a lo largo de esta hora, si bien hay una parte que pareciera ser que es para el mundo de las grandes empresas y de las multinacionales, y que esto requiere mucha inversión, la realidad es que no es así, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Muchas de las herramientas y de las situaciones que vamos a plantear tienen que ver con cosas que todos podemos aplicar. ¿tá? Y como decía Marité, podemos ir dejando nuestras preguntas en el chat y luego vamos a tener un espacio para ir conversando sobre lo que les parezca importante. Les voy a compartir mi pantalla. Marité, ¿estamos bien ahí? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, ¿Estamos viendo perfecto. mi pantalla? Sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, para empezar, me gustaría ver dónde estamos hoy día, ¿no? Sé que hay gente aquí de Colombia y de Uruguay, no sé si de algún otro país, algunos ejemplos que vamos a poner es de la Argentina, pero sé que al menos los colombianos y uruguayos que conozco están bastante actualizados con nuestra realidad, pero vemos un poquito cómo llegamos a mayo, ¿sí? Y con esta situación que estamos viendo hoy día. ¿Se acuerdan de enero? ¿Sí? El mes más largo de toda nuestra historia, nos quejamos por lo largo que era. ¿Sí? Esto pareciera ser que fue hace una eternidad. Y también esta gran imagen, ¿no? Que dicen que es donde empezó todo, el Papa peleándose con una China, y parece ser que eso, los memes, según los memes del momento, decían que eso disparó la revancha o la venganza china contra todos nosotros, ¿no?
En ese momento lo que decíamos es, no hay pandemia, el problema es en China, ¿sí? 12, 16, 24 horas de distancia, acá no va a llegar nunca. Después en febrero en Argentina pasó algo sorprendente, increíble, y que pasó, me parece que hoy medio nos hemos olvidado, y es que la selección argentina ganó el preolímpico. Clasificamos para las Olimpiadas, hacía mucho que no ganábamos un torneo, no sé cuántos de nosotros nos acordamos de esto, pareciera ser que fue hace una eternidad. Y en ese momento lo que decíamos es, bueno, es en Italia, es en Europa, de aquí a que llegue acá, vaya a saber con qué fuerza llega, ¿no? Así que nuestra vida seguía más o menos normal, hasta que llegó marzo y este señor de la Organización Mundial de la Salud dijo, es una pandemia. Y cuando dijo es una pandemia, lo primero que salimos a hacer fue a comprar papel higiénico y un montón de otras cosas. Los grandes supermercados estaban felices de la vida porque vendieron como en la época de Navidad, y ahí nos empezamos a hacer ciertas preguntas, ¿no? Primero lo que creíamos, y mucho es, bueno, esta cuarentena son 15 días adentro y ya está. Como que si la cuarentena fuera la solución a todo. Después decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer durante estos 15 días? ¿No? Ahí salimos a cocinar, a hacer gimnasia, memes por todos lados, mucha actividad en el mundo del WhatsApp y de las redes. No hay barbijos, no hay alcohol en gel. Y el que tenía más de 2 barbijos o más de 2 alcoholes en gel se sentía el peor del mundo porque así lo hacíamos sentir, ¿no? Era un egoísta total por tener alcohol en gel y dejarnos a nosotros sin ellos. ¿Sí? Jubilados en la calle, que en realidad no me acuerdo si fue en marzo o en abril, y aparece el teletrabajo. ¿Sí? Primer gran herramienta incorporada por la mayoría de nosotros. No sé si saben, pero hasta la COVID, ¿sí? Había 10 millones de personas que trabajaban con videollamadas o que usaban videollamadas comúnmente. Hoy somos 300 millones de personas que usamos algún tipo de herramienta que nos permita comunicarnos con otros a través bueno, ya sea Zoom, no sé, WhatsApp, Hangouts y un montón de otras. Ahí ya nos empezamos a preocupar, pero poquitito, y preguntábamos por la vacuna. Pensábamos en los subsidios, en los créditos, a quién le corresponde, a quién no, ¿sí? Y aparecía Alberto Fernández cada 15 días y decía 15 días más adentro, ¿sí? En abril, las mamás ya están, las mamás y los papás, pero sobre todo, al menos pongo una mamá porque en mi casa pasa con la mamá, ¿sí? Enloquecida, siendo maestra de nuestros chicos, ¿sí? Nos convertimos ya en chef, pero expertos, y hoy día tenemos más de 5 herramientas para hacer videollamadas, y cada vez que nos queremos comunicar con alguien es, ¿qué hacemos? Por Zoom, por Skype, por Hangouts, por Microsoft Teams, por Duo, por un montón de otras, ¿no? Y aquí estamos en mayo. En mayo la pregunta es, bueno, ¿nos liberan? Sí, pero segmentados, ¿sí? Aparece Alberto Fernández nuevamente, 15 días más. Dijimos, esto va a ser largo, y ya hace 3 meses, o sea, 3 meses parece un montón, pero en una vida normal, tranquila, en nuestros 30, 50, 70, 90 años que podamos tener, la verdad que no son nada, pero la cantidad de cosas que resolvimos y que vivimos en 3 meses parece una eternidad, ¿sí? Como tomamos conciencia de que esto va a ser largo, decimos, bueno, esto va para largo, la vacuna va a estar quizás para el año que viene, antes no hay una solución, me tengo que adaptar a esta nueva normalidad. Aquí es donde aparece esta situación, ¿sí? Que empezamos a aceptar de a poquito y que entendemos que no es de un día para el otro, que se viene a quedar bastante tiempo con nosotros, ¿no? Y la verdad que nos agarra un poco de desesperación, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, hemos tenido un montón de nuevas normalidades o nuevas realidades en nuestras vidas, ¿no? A ver, en Argentina, perdón, antes quiero definirles qué es para mí esto de la nueva normalidad o nueva realidad, ¿sí? Que tiene que ver con aceptar
lo que nos sucede como el entorno que tenemos para desarrollarnos. Digo, esta situación está y se va a quedar, vaya a saber cuánto tiempo. ¿Sí? Ya sabemos que no es corta. Nos está yendo mal o bien, a la mayoría nos está yendo mal, o muy mal, o estamos incómodos, pero la realidad esto es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, esta situación es dato. ¿Sí? Podemos quedarnos como estamos o podemos empezar a hacer algo. ¿Sí? Pero la realidad es que esto, por un largo rato, vino a quedarse. Y nos preocupa bastante, y nos afecta desde lo emocional, desde lo intelectual, desde lo personal, desde lo social. ¿Sí? Pero la realidad es que hemos tenido situaciones como estas a lo largo de nuestra historia. Hace 4 años cambiábamos de gobierno y hace 12 años cambiábamos de gobierno. Y cada uno, sin meternos en política, cada uno vino con una idea distinta, ¿sí? Que nos generó una nueva realidad, a la cual nos tuvimos que adaptar. Para los argentinos, que somos mayoría, vivimos en un contexto inflacionario que el mundo de afuera no puede entender cómo podemos vivir con 40, 30, 50% de inflación. Y no sé qué pasaría si metemos a un uruguayo, a un colombiano o a un japonés en esta situación argentina. No sé si preferiría la pandemia o una inflación del 50%, ¿no? Pero para nosotros esa es la realidad, la situación inicial que nos afecta y hoy día vivimos perfectamente en esa situación y en ese contexto. También nos tuvimos que adaptar a la realidad del helicóptero. Para quienes no son de aquí, el helicóptero para Argentina significa la salida del presidente de la Rúa en el 2001 y el comienzo de la hiperinflación. Los más grandes se acordarán qué pasó en ese momento y lo mal que lo vivimos y cómo todavía tenemos ciertas emociones de esa situación. Y pasó, siguió de largo y algo seguramente dejó en nosotros. ¿Sí? Y esta nueva realidad, ¿sí? Viene de alguna manera para quedarse un rato largo, como decíamos, y es una nueva realidad y tiene sus características. ¿Sí? La primera característica es que es cambiante. ¿Sí? La verdad es que si nos ponemos a pensar, desde hace 3 meses a esta parte, se han modificado un montón de cosas. O sea, barbijo sí, barbijo no, 1,5 metros, 2 metros, qué sé yo, ahora podemos salir, ahora no. En Capital Federal es los mayores de 65 años prohibido salir, no, bueno, pueden salir, ¿sí? Chicos sí, chicos no, o sea, cambia permanentemente, pero también es impredecible, porque hay un montón de gente, y quizás es lo que estoy haciendo yo en este momento, que analiza y que imagina cómo puede ser el futuro, y la verdad nadie sabe si la vacuna va a estar dentro de un año. Ayer escuchaba a Carlos Pagni, un, un comunicador, un periodista argentino, que él lo que decía era, cuando empezó el HIV, nos dijeron que la vacuna iba a estar en un año. Hace 20 años que la vacuna no aparece. ¿Sí? Entonces digo, esto es impredecible. Y por otro lado es cortoplacista, porque digo, ¿quién puede proyectar y planificar a 5 años, a un año o a 6 meses? O sea, no sé si podemos planificar a 15 o 20 días, porque en realidad no sabemos si vamos a salir de los que estamos en cuarentena todavía, si vamos a salir de la cuarentena dentro de 15 días o dentro de 6 meses, ¿verdad? Es lentamente inclusiva. Eh, Quizás esto, digamos, tiene que ver con que en principio todos tuvimos la misma situación y de a poco el gobierno va segmentando a la población y le va dando diferentes oportunidades dependiendo de si es esencial o no, de su edad, de la economía, del lugar en el que está. ¿Sí? Así que nos va incluyendo de a poquito esto. Y por otro lado, no he encontrado otra palabra, pero para mí es una situación individualista, porque en realidad no escucho a mucha gente decir que esto nos afecta a todos y que estamos todos en la misma. Y la realidad es que creo que desde lo general sí, pero desde lo personal o desde lo organizacional, si quieren, estamos en lugares totalmente diferentes a partir de cómo nos agarra esta situación. Digo,
Hay gente que tomó esta situación como un periodo sabático. Y hay otros que no pueden respetar la cuarentena porque si no, no comen. ¿Sí? Entonces digo, no es verdad que esta situación nos iguala a todos. ¿Sí? Pero para mí también aceleró el futuro. Y acá es donde empiezo a encontrar una primera gran oportunidad. Digo, había cosas que estaban pasando y que quizás no todos éramos conscientes de esta situación. Y creo que ahora vamos a empezar a vivirlas de una manera más cercana. ¿Sí? Hay algo que sí va a pasar, porque ya estaba pasando. ¿Mm? Y tiene que ver con esto, con el tema de la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Nosotros ya hemos vivido varias revoluciones industriales y la cuarta revolución es la última, la más moderna, la más jovencita y una que quizás muy pocas empresas están viviendo al máximo, algunos conocen y la mayoría todavía ignoran de qué se trata. ¿Mm? Y tiene que ver ya no con la Internet y con la automatización, sino con la digitalización. Es toda nuestra vida subida a una plataforma o a la nube, ¿sí? A algún lugar en el cual está toda nuestra información y todo lo que hacemos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. ¿Mm? Esta nueva realidad tiene que ver con desarrollar cada vez más conocimiento a mayor velocidad y con mayor eficiencia. ¿Sí? Lo que se busca en este contexto, ¿sí? Es generar cada vez más y más y más conocimiento, ¿sí? A mayor velocidad, ¿sí? Para poder tomar decisiones que supuestamente nos van a permitir tener mejor calidad de vida, ¿sí? Y darnos mayor valor agregado si fuéramos una empresa a nuestros clientes, ¿sí? De manera tal de posicionar nuestros productos, a nuestros servicios en el cliente como la opción más especializada para ellos. Es una situación que lo que busca es personalizar cada vez más el servicio y lo que hacemos, ¿sí? Y conocer al máximo a cada una de las personas, ¿sí? Como lo hacen empresas como Facebook, como Google, como Amazon, ¿sí? Pero también lo empieza a hacer la pizzería de la esquina de nuestras casas en muchos casos. Por eso insisto con esto, si bien parece algo que solamente lo hacen los grandes, hay herramientas que los más pequeños empiezan a utilizar y que son realmente valiosísimas. Quiero contarles un poquito ahora cuál es la diferencia que vamos a empezar a ver entre las empresas y los profesionales que ya están trabajando en el mundo de la cuarta revolución industrial y aquellos que están en el mundo tradicional, o sea, el mundo de los negocios tal cual los vemos. Yo veo una gran grieta entre aquellos que están de un lado y del otro. ¿Mm? Lo que sí sabemos es que en Latinoamérica, quienes están del lado de la cuarta revolución industrial, o sea, utilizando herramientas que les permitan generar cada vez más y más conocimiento, son solamente el 10% de las empresas. Las que están del otro lado del mundo tradicional son el 50% y esas empresas son aquellas que no solamente no iniciaron el proceso, sino que no tienen ni idea de qué se trata esto y entienden que no es importante todavía empezar a pensar en esta situación. Y hay un 40% de empresas más que en realidad saben de qué se trata y quizás están pensando o están iniciando un proceso de incorporación de herramientas,
¿sí? Para saltar a este mundo de la cuarta revolución industrial. Las empresas de la cuarta revolución industrial han tenido menos impacto frente a esta pandemia. No lo han sentido tanto. En cambio, las empresas tradicionales sí lo han recibido y muy fuertemente. La mayoría de estas empresas tradicionales son los comercios que ustedes conocen, que muchas veces cuando hablamos de organizaciones, empresas, no tenemos en cuenta el negocio de barrio, la tienda, la carnicería, el kiosco, ¿sí? Son de alguna manera organizaciones comerciales que son afectadas por esta situación. Ahora, generalmente cuando hablamos de esto pensamos otra vez que estamos hablando solamente de grandes empresas o de organizaciones. En el medio hay un montón de herramientas bastante complejas y en las cuales no nos vamos a meter aquí, pero que tienen que ver con la Big Data, la robótica, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Es muy probable que muchos de ustedes ya hayan escuchado algo de esto, por más que no conozcamos de qué se tratan, ¿sí? Y es muy seguro que en los próximos tiempos o en estos días, en estos meses, vayamos escuchando cada vez más este tipo de tecnologías y conociendo un poquito más de qué se trata. ¿Sí? Ahora, no solamente son herramientas, hay algo más. ¿Sí? No solamente es tecnología la cuarta revolución industrial, hay algo más, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Un proceso de cambio entre una empresa tradicional y una empresa de la cuarta revolución industrial toma más o menos 5 años, al menos hasta aquí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué 5 años si es incorporación de herramientas? No, no es tan así, y vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Quiero darles un par de ejemplos que tienen que ver con esto que estamos hablando. Y uno es el crecimiento del comercio electrónico en Argentina en los últimos años. ¿Sí? Estos son datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y fíjense, en pesos, si está bien que tenemos inflación, ¿sí? Pero fíjense el crecimiento que existió desde 2015 al 2019 en el comercio electrónico. Estos son los porcentajes año a año, pero fíjense el último año, 76%. Desde 2018 a 2019, el comercio electrónico en Argentina creció un 76%. A mí esto me sirve para explicar y comprender que si bien estamos viviendo una situación económica muy compleja desde hace muchos años y que empeora año a año, también desde el mundo de los negocios hay una realidad que pareciera como oculta, que va por atrás y que muchas veces no vemos, y es que muchos de los que comprábamos en el negocio de barrio o en el shopping, hoy lo hacemos a través de comercio electrónico y elegimos que nos lo lleven a casa. ¿Sí? Y la verdad es que esto también explica el por qué la situación económica de muchos locales se agrava y por qué se va a ir agravando cada vez más año a año hasta que prácticamente terminen desapareciendo. ¿Sí? Insisto con esto, no estoy negando la crisis económica que es gravísima desde hace muchos años en el país, pero también el comercio electrónico impacta en los negocios que conocemos, quitándole mercado. Ahora, imagínense en esta situación en la que vivimos, ¿sí? Cómo ha crecido el comercio electrónico, y ustedes ya bien saben qué es lo que ha pasado con todos aquellos que no han logrado o que no pueden abrir sus locales producto de esta pandemia o esta situación, ¿no? Se estima que más o menos un negocio dejó de facturar entre un 100 y un 80%, un negocio cerrado entre un 100 y un 80%, y quizás ese 20%, al estar cerrado, se explica por el hecho de que ha podido trabajar sobre alguna herramienta que le permitió vender a través de Internet, ya sea tuvo delivery, tenía una página web, estaba subido a Mercado Libre, o simplemente utilizó el WhatsApp de una manera diferente.
Y otra explicación es la de estos señores. Aquellos que han vendido desde hace un tiempo a esta parte el Mercado Libre, conocerán muy bien que tiempo atrás Mercado Libre nos daba muchísimas posibilidades para subir nuestros productos y que podíamos vender nuestros productos usados prácticamente con una comisión mínima. Hoy todos los que venden en Mercado Libre se ven afectados por las altas comisiones que tiene Mercado Libre. ¿Sí? Pero por otro lado, Mercado Libre sigue creciendo y empieza a competir con un montón de otros, ¿sí? Que son grandes comercios y grandes cadenas que estaban muy instaladas en todos nuestros países. Por otro lado, antes de fin de año, Mercado Libre abre el Supermercado Libre, que es el supermercado de Mercado Libre que sale a competir no solamente con Carrefour y con Jumbo y con Coto, sino también con el supermercado chino de nuestro barrio, y ya anunciaron que por compras de 2.500 pesos nos van a entregar en 24 o 48 horas en casa. ¿Sí? Digo, está bien que Mercado Libre es un monstruo, pero acá esto es posible para ellos justamente por emplear y por usar todas estas herramientas que habíamos planteado antes. ¿Sí? Detrás de estos negocios hay mucho de inteligencia artificial, hay mucho de robótica, hay mucho de big data, de conocimiento, de manejo de cantidades de datos infinitos que les permiten a ellos, ¿sí?, entendernos y conocernos de manera tal que saben qué tipo de productos, qué tipo de servicios, ¿sí?, vamos a ir consumiendo y a partir de ahí qué tipo de ofertas ir sacándonos. Esta va a ser una gran innovación, ¿sí?, en Argentina primero, esto ya existe en México, y después en el resto de los países de la región, pero también nos van a impactar a aquellos que nos dedicamos a algo del comercio que compite con Mercado Libre, si bien ellos vienen diciendo que a lo que se van a dedicar es ampliar cada vez más el negocio. ¿Sí? Con lo cual nos podemos quedar en dos lugares posibles, como decíamos antes, ¿no? En quedarnos con esto de que no puedo hacer nada para competir con estos monstruos, o empezar a ver qué es lo que puedo hacer desde el lugar en el que estoy para que estos monstruos no consuman mi negocio, sea cual sea, y me dedique a lo que me dedique. Bien, ahora antes hablábamos de qué es ese algo más. Yo no quiero aburrirlos y agotarlos con esto de la robótica y la inteligencia artificial, ¿sí?, que son herramientas, insisto, que vamos a tener que ir conociendo y vamos a tener que incorporar de alguna manera. Pero me parece que si algo más dentro de las organizaciones tiene que ver con las personas. Hay un cambio fundamental entre las empresas que entienden que tienen que agregar valor a través de las herramientas tecnológicas y digitales y frente a las empresas tradicionales del mundo tradicional, que cada vez les cuesta más sostenerse en este mercado, en estos segmentos, sin importar a qué se dediquen. Las grandes diferencias son estas, y muchas de estas ustedes las van a conocer como propias o las han escuchado. Desde el punto de vista de las empresas tradicionales, hoy día las organizaciones, y desde hace mucho tiempo, son dependientes de su dueño, de su inversor, o de sus accionistas o de sus directores. Si ustedes están en empresas pymes, sabrán que si el dueño no decide en la mayoría de los casos, ¿sí?, nada pasa. Esto también conlleva a algo que vamos a ver más adelante, y es cuando el dueño es el único que decide, la estructura deja de pensar. La estructura se focaliza en lo que quiere el dueño y actúa sobre la base de lo que le piden y no deja de pensar en cómo crear en pos de generar una mejor organización. Segundo punto, a las empresas tradicionales y a quienes están incluidos en estas empresas tradicionales no les interesa cambiar mucho, y tiene que ver con que nos hemos acostumbrado en el mundo
normal y en el que veníamos trabajando, ¿sí? A que el cambio es miedo. Entonces la intención es tratar de conservar cada vez más lo que tenemos por miedo a modificar algo que nos deje fuera del negocio. Preferimos la rutina, o sea, las personas que trabajamos en estas empresas preferimos la rutina, a pesar de que de la boca para afuera la detestamos, ¿no? O sea, hacia afuera decimos, odio la rutina, pero hacia adentro, por miedo al cambio, ¿sí? Por miedo a que algo suceda, preferimos mantenernos con aquello que conocemos. Desde el punto de vista de la administración, las empresas tradicionales, ¿sí?, administran para controlar. Esto es, administramos para controlar cuánto vende el vendedor, administramos para controlar la rentabilidad, para controlar cuántos productos vendimos y cuáles son nuestros costos, pero hacemos muy poco para generar indicadores o información que nos permitan cambiar o modificar, ¿sí? Esto del control es algo muy, muy común en estas empresas y lo vamos a tener que cambiar rápidamente. Bueno, este punto creo que también es súper importante y es que competimos cada vez más por precio. Como no sabemos agregar valor, lo que hacemos es mirar a nuestros competidores, ver qué hacen, ¿sí?, y tratamos de adecuarnos a la situación que el competidor, perdón, plantea, ¿sí?, y competimos por precio y en algunos casos también por producto. Quizás le agregamos algún diferencial a nuestro producto, pero no buscamos, ¿sí?, el diferencial máximo que nos destaque y que nos diferencie totalmente de nuestro competidor, sino es que seguimos haciendo más de lo mismo, ¿sí?, y terminamos compitiendo por precio. El problema de esto es que en la competencia por precio siempre va a haber uno que va a bajar su costo o que va a bajar cada vez más el precio, por consiguiente estamos cada vez más obligados o comprometidos a seguir bajando costos y precios y vamos perdiendo cada vez más rentabilidad. Bueno, si el dueño es el que define, no hay lugar para crecer. Por consiguiente, si no hay lugar para crecer, es como muy difícil motivar a las personas y llevarlas a que se comprometan con la organización. A ver, esto es un concepto, digamos, general, pero no significa que todos seamos iguales, ¿no? Hay gente que se compromete muchísimo con sus estructuras, pero la realidad es que el mundo indica que el 80% de las personas están totalmente desmotivadas con sus trabajos y entienden que el contexto en el que están no es el contexto en el que les gustaría estar, ¿sí? Esto es un dato que tiene que ver con que hay un montón de gente que trabaja porque no le queda otra y tiene que trabajar en lo que hace, pero hay un montón de otros que no encuentran la posibilidad de desarrollarse dentro de su empresa o de su organización, ya sea porque no está haciendo lo que les gusta o no tiene espacio para poder concretarlo. Bien, ahora, ¿qué pasa en las empresas de la cuarta revolución industrial? Las empresas más tecnológicas, las más desarrolladas, las que utilizan herramientas digitales y que trabajan con sus personas, ¿sí?, con sus equipos, pensando como comunidad y no como organización. Yo el dueño, ustedes los empleados. Primero, que crecen sostenidamente, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, acá quise poner, les interesa cambiar, están dispuestas a cambiar, están dispuestas a reinventarse, ¿sí? Usan la tecnología como herramienta, como lo vimos antes, pero por sobre todas las cosas, hay algo que es bien, bien importante y es que hay una visión compartida. A mí me gustaría dejarles como consignas si son dueños o si son empleados o colaboradores, que se pregunten cuál es la visión de la organización. Si son dueños de empresas, pregúntense o vean con sus colaboradores si todos comparten la visión, si todos primero la conocen y si todos están de acuerdo con que la empresa tiene que ir hacia el lugar donde ustedes se la imaginan, ¿sí?
Y si son colaboradores o empleados, pregúntense si realmente conocen la visión de la empresa, hacia dónde está yendo, qué es lo que quiere el dueño de esta organización. La verdad es que si no entendemos el contexto en el que estamos, es muy difícil que podamos agregar valor, ¿sí? Y las empresas de la cuarta revolución industrial entienden muy clarito que para aprovechar todas estas posibilidades de desarrollo de conocimiento, es necesario que cada vez más cabezas puedan estar pensando en todas las oportunidades que tenemos hacia adelante. Por consiguiente, todos tenemos que construir el contexto en el que participamos. Bueno, administran para cambiar. Acá hay una diferencia muy grande con el controlar. El administrar para cambiar tiene que ver con, obviamente, administrar, buscar indicadores y que esos indicadores nos permitan mejorar la situación que tenemos hoy día, ¿sí? Que no sea simplemente hablar con el vendedor o con el financiero para pedirle mejores resultados, sino buscar entre todos la manera de generar mejores resultados a partir de la situación que tenemos hoy día. Compiten por valor agregado, ¿sí? Las empresas de este lado, de la derecha, no están pensando en sus competidores, sino que están pensando en cómo agregan cada vez más valor para sus clientes, para sus inversionistas y también para sus empleados y proveedores, ¿sí? Esto es clave porque me parece que cuando estamos focalizados en el adentro, en lo que nosotros podemos hacer, podemos ver cada vez más qué es lo que podemos agregar y qué es lo que podemos mejorar, a diferencia de si estamos mirando hacia afuera y viendo qué es lo que tenemos que hacer para igualar a nuestro competidor. Se reinventan permanentemente. Yo estoy trabajando hoy día con varias empresas que están en este lugar y la verdad que ven esta situación como una oportunidad. Y yo sé que cuando uno habla de estas cosas parece como muy loco, muy descabellado que alguien diga que en esta situación hay alguien que está sintiéndose desafiado porque hay posibilidades. Pero sí, hay un montón de posibilidades y me parece que muchas de esas posibilidades son a partir de la urgencia y de la necesidad, pero cuando uno está medianamente preparado, estas necesidades aparecen a partir de la preparación, de la capacitación y del tener herramientas para llevar adelante esto. Acá hay un ejemplo interesante que es que digo, a muchos de nosotros quizás nos costó un montón aprender a trabajar con las videollamadas, ¿no? Y no sé si han visto informativos o diarios estos últimos tiempos que muestran a pobres profesores que han sido maltratados por alumnos, ¿sí? Por el simple hecho de no conocer la herramienta. Mucha gente que quizás tiene acceso a una computadora y tiene acceso al Zoom o a cualquier herramienta de este tipo, pero que en realidad su empresa no está preparada para que genere contenidos desde su empresa. Y después tenemos otras que estaban totalmente preparadas porque toda la información ya estaba en la nube, ¿sí? Por consiguiente, lo único que quedó es decir, bueno, desde su casa seguimos trabajando como siempre y avanzamos. Entonces, desde ese lugar es como más fácil reinventarse frente a aquella situación donde lo primero que tenemos que hacer es entender la situación y ver qué herramienta tengo para poder seguir avanzando. Y por otro lado, cuando hay visión compartida, cuando entiendo mi contexto, cuando entiendo hacia dónde voy, cuando me siento incluido, ¿sí? Cuando siento que mi trabajo agrega valor, seguramente voy a estar mucho más comprometido y con ganas de desafiarme en esta situación que aquel que tiene que ir a trabajar porque lo obligan o porque la empresa en la que está es esencial o porque la ley o el sindicato marca que te guste o no te guste, vas a tener que ir a trabajar. Estas empresas están generando cada vez más y más alta rentabilidad y esto tiene que ver sobre todo porque trabajan agregando valor. El foco está en agregar valor, ¿sí? Y estas empresas, ¿sí? Las tradicionales, cada vez tienen menos rentabilidad y tienen que ir buscando permanentemente la manera
de ir bajando costos, sea como sea, porque no hay mucho más espacio para competir por precio en situaciones como las que estamos viviendo ya no solamente en Argentina, sino quizás en Latinoamérica también. Bien, espero que estén ahí, no los estoy viendo a todos. Quiero darles como una especie de checklist para empezar a pensar en esto. Insisto con esto, no hay que ser un especialista en todas las herramientas de tecnología. Me parece que el primer foco es empezar a entender en qué situación estoy y empezar a ver cómo agrego valor desde un lugar diferente para que una situación como la que estamos viviendo hoy a futuro no nos tome de sorpresa nuevamente. Si nos ponemos a pensar, de una manera u otra, los últimos años nos han impactado situaciones como estas, quizás no tan graves, pero venimos del 2008, del 2009, del 2001 en Argentina, ¿sí? No sé si me pierdo alguna, ¿no? Ahora del 2020. La realidad es que los que están en el mundo no sé, de las biomedicinas y de las políticas internacionales y demás, dicen que esta pandemia no es la última, o sea, que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que esto va a ir sucediendo cada vez más, ¿sí? Entonces creo que desde ese lugar algo vamos a tener que cambiar, ¿sí? Y eso ya no depende del Estado o de una mano afuera, depende de qué es lo que hagamos nosotros con esta situación, cómo nos movamos a partir de la situación que tengamos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, mi sugerencia hacia ustedes, como o dueños de empresas o como directores organizacionales, no importa el sector en el que estén, me parece que estaría bueno que pudieran hacer un diagnóstico de la situación de la empresa desde este lugar. Primer punto, reconocer que antes de todo esto teníamos problemas grandes de comunicación y nos veíamos todos los días y estábamos todos juntos, ¿sí? Y si nos costaba tanto comunicarnos estando juntos, ¿qué es lo que está pasando ahora? A mí lo que pasa con muchos de mis clientes es que cuando se plantean este tipo de cosas es como que no hubo tiempo en estos 3 meses para pensar en qué es lo que está pasando con la comunicación. Yo hago y hago lo que puedo y nada más, ¿no? Pero la verdad es que me encuentro, y acá aparece la segunda pregunta, es que en muchas organizaciones, y no importa el tamaño, ¿sí? Muchos de los colaboradores no tienen ni idea de qué es lo que está pasando en las organizaciones en las que trabajan a partir de esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Quizás hay algún colaborador o algún dueño que se comunica con algunos, pero la verdad es que lo que yo me encuentro es que la mayoría de los colaboradores están tomando parte de esta situación como, no como unas vacaciones, pero sí como una situación de relax, donde se trabaja menos, donde voy haciendo lo que me piden, y si un día estoy tapado de trabajo, sé que el día siguiente voy a tener un rato para mí. Me parece que es una situación crítica y distinta y se presta y es necesario, digamos, atender temas familiares cuando estamos en casa, ¿verdad? Van surgiendo cosas. Pero la verdad me parece que estaría bueno empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que saben nuestros colaboradores del día a día de la empresa? Se los dejo como tarea para el hogar y después me encantaría saber si lo están haciendo, podemos verlo después en los comentarios o en el momento que conversemos un ratito después de esto, ¿sí? Y si no lo han hecho, los invito a hacerlo. Tercer punto es cómo ven sus colaboradores el futuro de la empresa, ¿sí? Y acá uno podría decir, mirá, yo no tengo idea si voy a seguir existiendo, no tengo idea cómo veo yo mi empresa futuro, cómo le voy a preguntar a mi colaborador cómo la ve. Bueno, quizás es un poco y un poco. Quizás nos podemos sorprender con la visión de algunos colaboradores y quizás con la cabeza más fresca ellos puedan tener una idea que nosotros hoy día no tenemos. Así que me parece que es un buen ejercicio
empezar a compartir con ellos desde su mirada cómo están viendo las posibilidades que tenemos a pesar de la situación. ¿Mm? Otro aspecto es qué va a cambiar en sus empresas o en sus equipos en este contexto. ¿Ustedes creen o esperan que esta situación pase y que todo siga igual que antes? ¿Ustedes sienten que algo ya cambió y eso lo tenemos que sostener y potenciar? ¿O ustedes sienten que no es momento para cambiar, pero que en algún momento vamos a tener que cambiar algo? A mí me pasa mucho con mis clientes, es que muchos ya han decidido que algunas personas de sus equipos ya no vuelven a la empresa, que se quedan haciendo teletrabajo en sus casas y que están armando estructuras para que eso suceda. Me pasa con 2 clientes que lo que están pensando es qué van a hacer con sus oficinas, porque les van a quedar grandes a partir del momento en que muchos de sus colaboradores empiecen a trabajar desde casa. Y también me pasa a muchos otros que han sacado, no sé, sus servidores, dejaron de usarlos y han pasado toda la nube, ¿sí? Pero también me pasa con otros que no tienen ni idea ni quieren pensar qué es lo que tienen que cambiar y están más focalizados en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con las empresas de ustedes? Y el quinto punto, que me parece que es clave también, es empezar a pensar en qué necesitan hoy sus clientes. Y acá, me parece, cuando planteo esto, muchas veces lo que recibo es, mirá, mis clientes hoy no están dispuestos a comprar nada, o sea, hoy nadie compra nada. Es verdad, ahora, desde el punto de vista ventas de una organización, ¿el trabajo con un cliente siempre es vender? Me parece que no siempre es así. Me parece que en la mayoría de nuestros negocios tenemos que vender, pero también vendemos a partir de la relación que generamos con nuestros clientes. Y quizás no sea el momento para salir a hacer ventas en fría, o salir a tocar timbres, o hacer llamados telefónicos, o vía emails a clientes que no nos conocen. Pero quizás sí sea un momento para acercarnos a nuestros clientes y ver cuál es la realidad de ellos, qué está pasando con ellos, ¿sí? Cómo están viviendo esta situación, ¿sí? Qué necesidades tienen, y a partir de ahí quizás encontremos oportunidades junto a ellos, quizás en la primera instancia no de venta, pero quizás sí para generar nuevos procesos, nuevos productos o nuevas formas, ¿sí? Juntos, ya no solamente nosotros, sino junto a ellos. Una vez que tengamos esto, los invitaría a pasar al segundo paso, que es la etapa de la reflexión, con algo más de información. Me parece que estaría bueno, si no lo saben, si no lo pensaron, o si no se lo imaginaron, es qué espero yo de mi empresa en los próximos 5 años. Y acá lo primero que se dispara es otra vez esto. No sé si voy a sobrevivir el mes que viene. No sé si llego a fin de año. ¿Cómo voy a pensar qué es lo que va a suceder dentro de 5 años? 2025. ¿Sí? Puede ser 5, puede ser 3 o puede ser 10. ¿Sí? La realidad es que siempre es mucho más fácil atravesar estas situaciones cuando tengo claro hacia dónde voy que frente a aquellas personas, empresas que atraviesan esta situación sin haberse preparado de ninguna manera en la previa. Eh, les doy ejemplo de esto, qué sé yo, el kiosquero o el carnicero del barrio nuestro, que lo único que hacía hasta aquí era comprar carne a 5, venderla a 10, ¿sí? Recuperar el dinero que invirtió, pagar los gastos, comprar más carne y el resto no guardarlo. Bueno, es muy probable que en esta situación, que no había visión futura, es muy probable que esté teniendo problemas realmente muy, muy graves, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la visión de ese mismo, del mismo en la misma cuadra, el otro carnicero fue pensar en cómo invertir ese dinero, pensar en cómo ampliar mi negocio, comprar ganado para tener el producto
que sea controlado por mí, ¿sí? Tener no sé, dentro de mis clientes no solamente consumidores finales, sino pequeñas empresas o medianas empresas, ¿sí? Digo, me parece que la visión es totalmente diferente. Por un lado, podemos hacer negocios para vivir el día a día, y por otro lado, podemos hacer negocios pensando en cómo quiero que mi empresa sea a futuro. Si nosotros tenemos visión, si nosotros tenemos respuesta a esta pregunta, incentivamos a quienes nos acompañan, ¿sí? A que nos acompañen en ese proyecto, ¿sí? A que puedan ver qué es lo que va a ir sucediendo con esta empresa si hacemos tales o cuales cosas. En cambio, si solamente vivimos el día a día o de corto plazo, lo único que le queda a nuestros colaboradores es hacer más de lo mismo, por consiguiente no hay ni creatividad ni compromiso, solamente hago lo que hago por dinero. Segundo punto es empezar a ver qué está cambiando en mi sector industrial. Hay sectores que a partir de esta pandemia quizás desaparezcan, pero hay otros que es muy probable que se reconviertan, y si no estamos entendiendo qué es lo que está pasando en nuestro sector industrial, quizás nos perdemos una gran oportunidad. Digo, no sé, no sé, Globo, Rappi, Pedidos Ya, están en su salsa. Y es muy probable que tengan que modificar un montón de cosas para poder seguir aprovechando esta situación hacia más adelante. Por decir empresas grandes que conocemos, ¿no? Uber impactó mucho frente a los taxistas, pero Uber se planteó y se respondió la primera pregunta, la pregunta de arriba, y ya le aclaró a todos sus conductores que dentro de 5 o 10 años no van a tener más trabajo porque los autos no van a necesitar conductor. ¿Sí? Con inteligencia artificial se van a manejar solos. Quizás sea una oportunidad para un Uber, ¿sí? Esta situación, digo, ¿qué elegirían ustedes? ¿No? ¿Un Uber con chofer o un Uber sin chofer si tuvieran posibilidades de elegir en este momento? Entonces digo, dependiendo de lo que esté pasando en mi sector industrial, quizás me pueda adaptar o adecuar de tal o cual situación. Entonces uno quizás dice, bueno, pero yo no soy Uber, yo soy un taxista. Bueno, pero sabiendo lo que pasa en el sector industrial, quizás puedo buscar ciertas herramientas para adecuarme a ese contexto. No tengo el dinero de Uber, pero estoy en ese sector industrial, por consiguiente algo tengo que hacer, porque si no estoy preparado es muy probable que desaparezca. Bueno, ¿cómo puedo agregar un valor único en mi sector y en su entorno? ¿Sí? Dejar de pensar en cómo bajo costos, ¿sí? Cómo bajo precios, y empezar a ver cómo agrego servicios, cómo agrego valor, cómo agrego un diferencial, cómo uso la tecnología y mi creatividad en pos de agregar un servicio que me diferencie frente a todos los competidores que hay, que en muchos de los casos el competidor ya no es solamente con el de la otra cuadra, de la misma manzana, sino que en muchas situaciones ya empezamos a competir con muchas empresas que están en el globo, ¿no? Que están en China, que están en Europa, que están en Estados Unidos, ¿sí? Entonces digo, no hay forma de contestar esta pregunta si no contesto las dos primeras antes. Y la otra es esta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es esperar a que esto pase o empezar a actuar? ¿Sí? Entiendo, insisto, en esto de que la situación es diferente para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero esto vino para quedarse. Entonces, me parece que la peor estrategia es quedarnos de brazos cruzados, no importa en la situación que estemos. Algo hay que hacer y tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo distinto. Bien, y el tercer paso, una vez que tenemos todo esto, es ir a la acción. Y para ir a la acción me parece que tenemos que empezar a, si ya no lo hicimos hasta aquí, empezar a incluir 3 conceptos claves muy importantes que toda empresa moderna de la cuarta revolución tienen muy claros, y la verdad que a los tradicionales nos cuesta un poquito más. El primero es incorporar conocimiento, pero conocimiento permanentemente, ¿sí? Y en general,
a todo el grupo. No sirve solamente que los directores o que los dueños incorporen conocimiento. Incorporar conocimiento de verdad, ¿sí? Y conocimiento que sume a todas estas preguntas que nos respondimos en el paso 1 y el paso 2. El segundo punto, guste o no nos guste, vamos a tener que incorporar tecnología. Esto es un aspecto obligatorio que tarde o temprano lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Podemos pensar hoy día que no tengo inversión, que no me interesa, que no es el momento, que en Argentina no van a llegar los robots o la inteligencia artificial o el 5.0, pero la realidad es que más temprano que tarde esto va a suceder. Así que si no tenemos cabeza para tecnología, necesitamos incorporar en nuestras empresas o en nuestros equipos gente que sepa de tecnología, y esto no siempre son chicos de 21 o 22 años que saben manejar muy bien Internet, ¿sí? Y el tercer punto es empezar a pensar fuertemente y en serio, y no como un aspecto demagógico, ¿sí? En que necesitamos desarrollar equipos de trabajos y que nuestras empresas se empiecen a convertir en donde todos sientan que son partes de esta organización y que todos sientan que de alguna manera algo se llevan. Y yo sé que acá empezamos a ver este tipo de cosas, claro, bueno, sí, pero el dueño siempre se lleva la plata, pero si acá no hay reparto para todos, ¿cómo voy a pensar en el trabajo en equipo? Es verdad, y son esos aspectos los que tenemos que cambiar, y por eso pasar de empresas tradicionales a empresas de la cuarta revolución industrial requiere tanto tiempo. ¿Se acuerdan que hablábamos de 5 años? Porque previamente tenemos que generar un cambio de mentalidad desde arriba para abajo que incluya de alguna manera a todos. Bien, para ir terminando, me parece que la pregunta no es cómo cambiar, ¿sí? Sino que el foco tiene que estar en el para qué cambiar. Me parece que lo primero que nos tenemos que preguntar, si están de acuerdo con esta teoría que estamos planteando aquí, que para mí ya no es una teoría, sino una realidad, que muy pocos estamos viendo, porque es bastante nueva y porque va por detrás de lo que vivimos día a día, ¿sí? ¿Para qué deberíamos cambiar lo que estamos haciendo hoy día? ¿Sí? Ahí es donde me parece que hay que empezar a buscar información de qué es lo que pasa, como decíamos antes, en nuestro sector industrial, y empezar a replantearnos qué es lo que queremos de nuestra empresa, de nuestra organización, de nuestra vida futuro, y después la pregunta sería el cómo cambiar. Un aspecto más, y que hoy me lo decía una académica a la que valoro muchísimo, es necesitamos empezar a ver el cambio como la búsqueda del sentido, ¿sí? Y quizás esta situación que estamos viviendo, y esto sí lo he escuchado a mucha gente, a muchísima gente, esto de quizás este momento nos ayuda a pensar, a reflexionar, estábamos corriendo mucho, estábamos muy acelerados, esto nos frenó. Bueno, quizás es un buen momento para empezar a pensar qué es lo que queremos hacia adelante y cómo lo queremos, ¿sí? Pero si son directores de empresas, mi sugerencia es no hagan solamente un análisis de qué cambio necesito yo y solamente yo, sino desde el punto organizacional piénsenlo a partir de cuál es el cambio que quieren ustedes junto a sus colaboradores. Inclúyanlos. Me parece que es un buen momento para incluir a más personas que piensen por nuestra organización. Si ustedes son dueños o directores, estoy seguro que durante estos 3 meses se han sentido muy solos en un montón de momentos porque han tomado decisiones realmente muy valiosas y muy importantes, ¿sí? Y si son colaboradores, también se han sentido solos en un montón de momentos porque los directores de sus empresas o no tenían tiempo o no les parecía importante reunirse con ustedes para ver qué era lo que estaban pasando. Me parece que es un buen momento para parar la pelota y empezar a pensar juntos. Y por otro lado, es necesario aprender a dejar lugar a un poco de incertidumbre, ¿sí?
Yo no sé cuántos de ustedes planificaron en enero de 2020, ¿sí?, como amenaza posible pandemia. Si hay alguno en la sala, me encantaría poder escuchar cómo llegaron a esa conclusión el 31 de diciembre o el 1 de enero, ¿no? Entonces digo, me parece que 2020, 2019, 2008, 2009, 2001, Argentina y Latinoamérica y el mundo nos ha mostrado que hay incertidumbres y cada vez son mayores y cada vez son más cercanas una de la otra. Entonces, ¿qué pasaría si empiezo a pensar hacia dónde quiero ir, pero también empiezo a pensar posibles escenarios, ¿sí?, de qué sucedería si pasa algo como una pandemia, algo como una hiperinflación o algo como, qué sé yo, una guerra biológica que se habla tanto en estos momentos, ¿no? Me parece que todas estas cosas hasta aquí eran cosas de una buena serie de Netflix, y hoy día la serie de Netflix la estamos viviendo nosotros, ¿sí? Por lo tanto, los invito a vivir en la incertidumbre, no plena, pero sí un poquito más, ¿verdad? Bien, no sé cuánto tiempo me llevó esto. Espero Una horita, no... Marce, justo. Muy bien, fantástico. Espero que haya sido de valor para ustedes y ahora sí abrimos espacios a preguntas si es que las hay. Vamos a abrir los micrófonos. Ahí está. Ahí están todos desmuteados. Bueno, Si ante todo quieren utilizar el chat, agradecerte. si quieren utilizar Ahí el está. chat, también es También es válido. sí, también es válido. Bueno, muchas gracias, Marce, por muy bueno, muy claro tu exposición y muy reflexiva. Nos deja muchas preguntas para hacernos. Yo le preguntaría a Marcelo, aprovechando que el tema está crispy, ¿no? Está caliente, está crocante, digamos, y al pie de toda la dedicación que él le ha puesto a esta preparación. Una de las cosas que veo que Marcelo habla mucho de la experiencia de él, del día a día, y como habitualmente nos pasa a los consultores, que vamos en el mismo tren que el cliente, disfrutamos, sufrimos y vivimos esta continua sensación de ¿y ahora cómo hago esto? ¿Por dónde le entro? ¿No es cierto? ¿Cuál sería una recomendación, digamos, como para ponerle pensamiento práctico a esto, ¿no? ¿Cuál sería una primera recomendación tuya, Marcelo, para que toda esta gente que, digamos, está escuchándote, digamos, pueda ponerle mano a esto mañana a la mañana? ¿Por dónde empezar? Bien. A mí me pasó, o sea, es increíble, a mí me pasan dos cosas. Primero, cualquier libro, cualquier nota de enero para atrás me parece antigua y obsoleta, ¿sí? O sea, eso es algo que me pasa a mí. Entonces, me sucede que el mundo cambió muchísimo desde la pandemia para acá y desde la pandemia para allá. O sea, todo lo que hay para atrás es como que en este momento no lo puedo validar, ¿sí? Podemos hablar un rato largo de eso. El segundo punto es cómo viví junto a mis clientes esta situación. Yo hoy estoy en contacto no solamente con mis clientes, sino como les decía antes, y a mí me sirvió mucho estar en contacto con aquellos empresarios que me conocían y que hoy no me están comprando, ¿sí? Y que quizás puedan ser posibles clientes futuros, ¿sí? Entonces digo, hoy seguramente no les puedo vender, pero ellos tienen una información que puede ser importantísima para mí personalmente primero, y para mis clientes después. Esto es algo que nos impacta a todos. Entonces, desde que apareció la pandemia hasta aquí, yo viví como ciertas fases y si me permiten la comparación, yo creo que muchos lo estamos viviendo como un duelo esto, ¿sí? El primer momento fue el de ¿y ahora qué hago sin esto?
¿sí? Me quitaron la vida, me quitaron lo social, me quitaron el trabajo, me quitaron todo lo que tenía. O sea, no tengo nada, estoy encerrado, solamente en mi casa. La segunda etapa es empezar a ver qué es lo que puedo hacer con lo que tengo desde el lugar en el que estoy. Tengo una computadora, tengo WhatsApp, tengo internet, ya sé con cuántos clientes me quedé, con cuántos no, sé más o menos con cuánto dinero y hasta cuánto tiempo puedo vivir, o no tengo un peso, ¿sí? Pero ya sé cuál es mi contexto. El tercer punto es empezar a asomar la cabeza. Digo, ya me siento un poquito mejor, empiezo a mirar hacia afuera y ver qué es lo que hay, cómo están los demás. Y el cuarto punto es interactuar con los demás para ver qué es lo que podemos hacer juntos o qué es lo que puedo hacer para ellos. A mí estas 4 etapas que acabo de marcar me sirvieron un montón y veo que también les sirvieron mucho a muchos de mis clientes y ex clientes o posibles clientes, ¿sí? Que más o menos fuimos hablando de este tipo de cosas y las fueron implementando, ¿sí? Entonces, frente a tu pregunta, Antonio, yo lo que diría es empezar a ver, la primera etapa es en qué situación estamos. Si aún no lo hicimos, en qué situación estamos. Pero situación real, ¿no? ¿Con qué cuento? Y en el con qué cuento es hasta incluso es cuál es mi presupuesto y hasta dónde tiro con lo que tengo. ¿Es un año o es un mes? La situación ahí cambia, pero lo primero que necesito saber es qué es lo que tengo y a partir de ahí empezar a pensar qué es lo que puedo hacer. O sea, yo arrancaría por ahí, ¿no? Porque esto es, insisto con esto, van 3 meses, que es un montón de tiempo de cabeza, pero es muy, muy poco tiempo, digamos, en el calendario, ¿no? O sea, como que hay muchísimo más para adelante de lo que pasó para atrás en cuanto a tiempo, ¿verdad? Okay. Ignacio Lira hace ahí una reflexión, no sé, Ignacio, si querés ampliar tu concepto. No, Ignacio está, me parece, sin micrófono. Ah, ok. Bueno, Así Ignacio, que léela y si querés, yo le hago de voz, porque venimos dale. hablando con Ignacio de este tema mucho. Dale. Lo leo textual. Mi consejo en cuanto a la tecnología a elegir es tener en claro qué queremos como negocio para tomar la mejor elección en esta abundancia tecnológica. Esto es lo que dice él. Sí, un poco la idea es, hay abundancia en este momento de tecnología, de todo lo que necesitemos, y lo primordial y lo más importante es saber qué es lo que queremos lograr con nuestro negocio, porque no se trata de sumar tecnología por sumar tecnología, sino que tiene que ser una tecnología adecuada al objetivo que querramos lograr. Espero que Ignacio, que está escuchando pero no puede hablar, valide esto. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, conozco empresas que se compran tecnologías que parecen una Ferrari y no saben qué hacer con ella. Y quizás en este momento empiezan a ver que la Ferrari que tienen al menos la pueden usar a 140 kilómetros por hora, ¿no? Da 400 o 500, pero en esta situación se dieron cuenta que la pueden usar a 140, ¿no? O sea, la inversión es realmente muy alta y el uso digamos, es mínimo por no saber cómo usar la herramienta. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con Ignacio. Es como comprarse, acá va para los uruguayos, es como comprarse una Ferrari y para andar por la interbalnearia, que es 90 de máxima. Exactamente. Es la más rápida. Claro, y es la más rápida, te querés matar. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Sí. Sobre ese tema. No es un comentario, es una anécdota que quiero contarles. Resulta que en los años 90, allá por el año 98 exactamente, piensen qué es lo que pasaba en el país en ese momento, ¿no? Yo vendía tecnología educativa y en ese paquete tenía una representación de los brazos robóticos Fanuc. Esta es la cara del tipo que vende. Entonces aparece un cliente, un señor ya grande, que tenía una fábrica metalmecánica, y me dice, yo quiero uno de esos. Entonces le pregunté, ¿para qué lo quería?
y me respondió, no tengo la menor idea, pero definitivamente quiero uno de esos. Bueno, obviamente se lo vendí. Entonces le encontramos un proyecto, comenzó a utilizarlo en ese momento para un tema de soldadura que necesitaba, porque este señor, entre otras cosas, fabricaba sillas. ¿Vieron las sillas de los hoteles? Que son todas metálicas de madera. Bueno, el punto es que a los 2 años apareció el 2001, y con el 2001 explotó todo, y todos sus competidores quedaron destrozados. Pero él tenía el robot. Y cuando se reactivó en el 2004 o algo por el estilo, se convirtió en el primer fabricante argentino de sillas gracias a aquella inversión que había hecho oportunamente, ¿no? Digo que a veces ser primero en la tecnología te da como una ventaja competitiva muy, muy importante. Eso nomás. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso lo que está pasando con aquellos que ya están del otro lado, o sea, están en la cuarta revolución industrial, están aprovechando que no hay competidores y que agregan valor prácticamente sin que nadie sepa nada de lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales están generando altas rentabilidades. Y ojo que, insisto con esto, no estoy hablando de multinacionales, o sea, yo estoy trabajando con pymes de 10, 12 personas, ¿sí? Que usan la tecnología de una forma increíble, y hoy se dieron cuenta que con la tecnología y sin equipos generaron mucho dinero, pero si ahora le suman la calidad humana y la calidad en el conocimiento de las personas, son imparables, ¿sí? Entonces, el foco está obviamente, en conocer la tecnología y hacia dónde vamos. Pero también el secreto está en empezar a aprender a trabajar con las personas con las que compartimos organización, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Sí, eso, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, yo insisto en el valor del aporte de Marcelo. Creo que todos venimos escuchando una gran cantidad de exposiciones vía videoconferencia estos días, pero a mí me pareció, digamos, muy ordenado, muy conectado, muy revelador, y que abre un espacio de pensamiento para meterle mano a la cosa. Digamos, creo que hay coincidencia en el papel, en el rol, en la función de nuestros colaboradores, en la necesidad de bajar la comunicación, estar conectados y demás, pero creo que en esta hora ha linkeado esas 2 o 3 preguntas digamos, que les junta la cabeza a las empresas tradicionales con las de la cuarta generación, ¿no es cierto? Y nos responde a muchas de nuestras preguntas que se transforman en preocupaciones de decir qué tengo que mirar, hacia dónde tengo que mirar y qué es lo que tengo que mover para poder pegar el salto, vencer los prejuicios y definitivamente hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que bueno, yo celebro este momento y esta idea tan reveladora y convergente hacia donde nos ha llevado Marcelo hoy. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, Si no hay otros comentarios, estaríamos cerrando esto. Yo quiero remarcarles que este espacio de comunidad pensante que estamos generando les va a proveer de nuevas fechas, de continuidad a estos temas de interés para nuestros negocios, para nuestras preocupaciones de cómo solventar nuestro negocio, nuestro saber hacer. Así que en los próximos días estaremos en contacto con ustedes, comunicando nuevas fechas, nuevas actividades, y también esperamos preguntas de parte de ustedes, ¿no es cierto? Si es un espacio de convergencia, si vamos a generar una comunidad de conocimiento, esto debería ser en 2 direcciones, de manera que no es opcional, sino que es mandatorio para todos hacer aporte de valor. Así que esperamos también sus preguntas y también sus aportes. Bueno, gracias
como siempre, por invitarme. Yo estaba intentando y no encontré la opción de enviarles una filmina, una foto, porque hace aproximadamente un año, un poco más de un año, fui a una conferencia de un tema muy relacionado con el que se trató aquí hoy, y allá se enfocaba de la era 5.0. No se lo llamaban la cuarta revolución, sino que se lo llamaba la era 5.0, pero la temática era muy similar. Y esa fotografía que yo les intenté compartir, que no encontré la opción, lo que hacía es una progresión en cuanto a la cantidad de tiempo necesario para que el hombre duplique el conocimiento, que va creciendo de una forma increíble. La tengo aquí, si quieren les comento. Jesús, acabo de habilitarte para que lo hagas. Bueno, entonces se la voy es en la opción de compartir pantalla, creo. A ver, permíteme llegar acá. ¿Puedo pasar un chivo? Nosotros generalmente no pasamos chivos, pero si alguien está en necesidad, Jesús tiene una empresa y fabrica barbijos, alcohol en gel, así que bueno, solo decirles que si alguien necesita, nos pida el contacto y supongo que Jesús nos habilitas a que pasemos tu contacto. Por supuesto, estoy viendo cómo hago para enviar una... En lugar de... Tendrías que abrir la foto como si estuvieras en tu pantalla. Claro. Doble clic sobre la foto. Claro. Porque ahí estamos viendo con quién estabas chateando, mirá. Bueno, perdón, vieron aquí todo. Menos mal que es mi marido, si no... La fotografía, a ver si se abre. Al final son todos parientes, pensé que era... Si se abre la foto se va a ver con quién está tu marido. Sí, mi marido en este momento está dando una clase. Debería estar dando una clase. A ver. Porque el tema está compartiendo su pantalla. Después de 18 años de matrimonio. Jesús, ¿y es esa foto de WhatsApp? Sí. Bueno, yo creo que si le haces doble clic ahí en el mismo WhatsApp, te va a agrandar la foto. Ahí van a ver lo que estaba chateando. Porque, claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y un clic más y se hace más grande. Ahí va. Esta fotografía, yo recuerdo, estos días he estado buscando en mis fotografías. Esto fue en la Unión Industrial del Oeste, acá en Morón, que nos invitaron a una conferencia llamada 5.0. Yo les puedo asegurar y les doy mi palabra que cuando ese 19 de junio de 2019... Me gustó el envión del agua. Cuando veía esto de el intervalo entre el 2018 y el 2020, yo no lo podía creer. Cuando el conferencista decía que íbamos en 2020 estar duplicando el conocimiento cada 73 días, y esto era en 2019, y lo de 13 meses yo veía esta progresión, pero ahora con lo que está pasando, creo que tenía razón el conferencista, creo que tenía razón, y yo escuchaba con atención a Marcelo, y claramente lo de la pandemia, es el COVID, podía haber sido eso, podía haber sido otra cosa, pero tiene que ver en realidad con esto, tiene que ver con la velocidad geométrica con la que está avanzando el hombre en cuanto al conocimiento en estos días, y la verdad que nos vamos a tener que adaptar porque si no verdaderamente nos van a pasar por arriba, pero de verdad. Esto es increíble, esta información que está en esta fotografía es increíble porque les puedo decir que yo no lo creía y ahora sí creo que probablemente en 2030 dupliquemos el conocimiento cada 12 horas. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y estar muy alerta en todo. Totalmente. Pensemos en datos digamos, que nos invaden todos los días, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, los que saben dicen que antes una vacuna podía desarrollarse en 10 años. Y hoy hablan como que desarrollar la vacuna en un año, que lo creen realmente posible, es una innovación tremenda. ¿Sí? Lo que pasa es que 10 años a uno.
quizás desarrollemos una vacuna en un año, pero es probable que antes de que incluso pase ese año tengamos otro inconveniente de la misma magnitud o de mayor magnitud y estar desarrollando otra cosa que puede ser una vacuna o puede ser otro tipo de inconveniente. Y no estamos... Esta humanidad, ¿eh? No nos hemos dado cuenta de que hoy la velocidad es absolutamente vital en todo. La inteligencia es la agilidad con la que uno se adapta. Ya no es como era hace años la habilidad para resolver, no sé, problemas aritméticos o lo que fuera. Hoy es la velocidad de adaptación del hombre a una nueva circunstancia que se está dando permanentemente todos los días. Totalmente. Perdón, tampoco quiero yo ponerme a hablar así largo. Gracias por escucharme. No, gracias a vos, Jesús. Un aporte valiosísimo. Muchísimas gracias. Voy a ver cómo descomparto la pantalla que no... Arriba. Ahí, Aquí, claro, arriba. Ya está, gracias. Ahí está, gracias a vos. Bueno, gente, ¿tenemos alguna otra pregunta, algún otro aporte? Ya saben todos que nos pueden mandar consultas, aportes al mail de siempre, que es el de amelo@signa.com.ar. Y bueno, serán respondidas debidamente. Les agradecemos a todos que hayan estado. Y bueno, como dijo Antonio, les estaremos mandando en breve la próxima agenda. Y bueno, por mi parte, Carlos, Antonio. Bueno, sí, gracias, Marité. Yo creo que esto que decís vos también se puede rubricar con el hecho de que... ¿Perdimos a Carlos y Antonio o no? No, estoy presente. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Hola. Sí, yo te escucho. Hola. Decía que estamos atentos y permeables a poder responder cualquier tipo de consulta que tenga que ver con esta temática o que tenga que ver con la problemática de todos los días. Es nuestro trabajo, es a lo que nos dedicamos, de manera que en este espacio de compartir queremos ser coherentes con esto, ¿no es cierto? No estamos solamente para decirle qué es lo que habría que hacer, también estamos presentes para poder pensar con ustedes, así que pueden contar con nosotros en este sentido. Y respecto de lo que decía Marité, bueno, en breve estarán enterados de cuáles son nuestros próximos pasos y ya los estaremos convocando para la próxima actividad. Así que por mi parte, muchas gracias y con esto estaríamos cerrando la actividad. ¿Les parece? Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias. Nacho. Esteban, gracias. Héctor.